en tus manos para que te los lleves, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. He encontrado en el ser humano un gran problema de identidad. Y hace meses el Señor viene tocando mi corazón sobre un tema de nuestra identidad en el Señor, nuestra identidad en Jesús. Ya no sabemos quién es cristiano y quién no lo es. Ya no sabemos quién es seguidor y quién no es seguidor. Ya no somos mucho sector, en lugar de ser una contracultura del mundo, ha pasado a ser una subcultura, una rama más de la humanidad. Cuando yo voy a la Biblia y veo el personaje de Cristo, veo en él un sinnúmero de características que hemos ido perdiendo y que Dios ha hablado fuertemente primeramente a mi vida para que yo genere el carácter de recuperar esa identidad que hemos perdido. A lo largo de la historia, el hombre busca ser identificado y la mujer con cosas, con comportamientos, con conductas que le permitan ser aceptados por los demás. Si no es aceptado por los demás, no se siente persona, no se siente nada. Ha identificado su vida y ha buscado su identidad en lo que tiene y no en lo que es. Entre más tengo, más me reconocen. Pero ¿qué pasa en los momentos donde no tienes? ¿Qué va a pasar con sus amigos? ¿Qué va a pasar con todas las personas que lo buscaban? El día miércoles en la noche tuvimos una reunión en mi lugar de trabajo y nos hablaban sobre la necesidad de actualizar conocimientos, de actualizarse profesionalmente. Y en eso intervine y les dije, con mucho respeto, en nuestros armarios, en nuestras bibliotecas, están un montón de libros, pero tal vez la Biblia, si existe, es el menos leído. ¿Cuántas situaciones pudimos haber evitado si hubiéramos recurrido a ese libro por excelencia? Cuando yo leo la Biblia y veo que un José tomó una decisión administrativa de guardar 1/5 de los granos para salvar al pueblo de Egipto durante 7 años en hambruna, fue un tema administrativo. Está en la Biblia. Y buscamos todo, el consejo, todo, pero no buscamos primero la oración y la identidad en aquel que nos pueda dar la respuesta a la situación que tenemos. Los vacíos que hay en el ser humano, su necesidad de aceptación, su necesidad de ser reconocido, su necesidad de que Él es el que importa y no su semejante, sus necesidades de sobresalir, su arraigo por las cosas de este mundo, ha descuidado su arraigo por las cosas de arriba. Vamos a ir, si me acompañan por favor, a el libro de Levítico 19, 1 y 2. Dice Levítico 19, 1 y 2: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Levítico 19, 19 dice: cumplan mis estatutos, no crucen animales de especies diferentes, no planten en su campo 2 clases distintas de semilla, no usen ropa tejida con 2 clases distintas de hilo. El llamado que está haciendo aquí Dios al pueblo de Israel es un llamado de un pueblo apartado, un pueblo diferente, un pueblo que cuando lo vean la gente sepa que es distinto, que se diferencia, que su comportamiento, que su forma de ser es distinta. El problema no es que el mundo sea distinto, el problema es que el que ha conocido a Cristo tiene que ser distinto. Pero no tiene que ser distinto por su propia fuerza, tiene que ser distinto porque tiene una relación con Dios que lo va a transformar. La ley falló porque era todo a fuerza de voluntad. Dios daba una orden y usted tenía que cumplirla.
Dios le dice a usted: no codicie la mujer del prójimo, usted tenía que cumplirlo, pero en usted no había una fuerza interior que le hiciera a usted no caer en esa tentación. Pero déjeme decirle que cuando Cristo murió en la cruz, derramó el Espíritu Santo en nosotros. Y a diferencia de aquel pueblo de Israel que se le da este mandamiento, nosotros sí contamos con esa voz que le dice a usted: no haga eso, que le dice a usted: no cruce esa línea, que le dice a usted: vaya por aquí, no vaya para acá, por acá. Usted tiene algo que no tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no había sido lavado en la sangre de Cristo. Cristo no había muerto. Usted tiene algo diferente. Antes, para que su pecado fuera perdonado, tenía que venir un sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote, ofrecer un sacrificio por la expiación del pecado del pueblo de Israel. Y dice el libro de Hebreos que este pecado era cubierto. ¿Y qué significa cubierto? Que este es el pecado y yo lo cubro, pero adivine que hay abajo, sigue el pecado. Y el otro año lo volvían a cubrir, pero había otro pecado abajo. Y era eso, un sándwich de pecado, ¿verdad? Pero Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo cubre, lo quita, lo desaparece por arrepentimiento. Dios hace un llamado al pueblo de Israel y le dice: no mezcle las cosas, no mezcle las semillas, no ande ropa con dos tipos diferentes de hilo, no crucen los animales. Si Dios lo está haciendo, ¿por qué lo está pidiendo? En base al 19, 1 y 2, porque Él es santo. Y si es santo, quienes le siguen su naturaleza, ¿cómo tiene que ser? Santa. Encuentro en la palabra de Dios muchas citas que me hablan de esto. Santiago dice: ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce, agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceituras una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Lucas dice: ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno, amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden seguir a la vez a Dios y a las riquezas. Apocalipsis dice: por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que no hay un reino intermedio. No hay un reino del casi casi. No hay un reino de más o menos. Solo hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. No hay un reino intermedio. No podemos buscar a Dios a medias. ¿Sabe? Jesús entregó todo. No entregó un brazo, no entregó una uña, no entregó un pelo, entregó todo su cuerpo para que nosotros entregáramos también toda nuestra vida. Estaba viendo el anuncio que el próximo domingo hay bautismos, y conozco mucha gente que aprecio muchísimo, que tiene tiempo de estar en una iglesia y no toma la decisión de bautizarse. Y cuando uno habla con ellos, les dice: es que eso me genera compromiso. Yo no soy tan santo para hacer este paso, me falta mucho. No quiero dar este paso de fe. Y la pregunta siempre, qué feo es responder con otra pregunta, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿y cómo vas a lograr avanzar en este camino de santidad si no tomas las decisiones que tienes que tomar? ¿Cómo vas a avanzar si no te comprometes con Dios? ¿Cómo Dios va a transformar su vida si usted no quiere dar los pasos y las decisiones que Dios no puede tomar por usted? Porque la obra no la hace usted, la hace Dios. Dios le pide a usted la decisión de hacerlo. Dios le pide a usted que usted genere en usted el querer hacerlo. El cambio lo hace el Espíritu Santo. El cambio lo hace el Señor en nosotros.
pero nos da miedo las decisiones. Hemos perdido el carácter de la primera iglesia. Ese carácter que, a pesar que su vida estaba en peligro de muerte, tomaban las decisiones de seguir a Cristo. Eso falta hoy. En una reunión de líderes, Marco nos daba un estudio referente a los dones. Y él decía, nos hacía una pregunta, que por qué el día de hoy no vemos los dones como tal vez se veían en Corintios, o que hace unos años atrás se veía en este país, en Costa Rica. Para algunos nuevos no lo podrán entender, para otros sí. Antes una persona hablaba la palabra aquí y había una persona que se revolcaba como el exorcista, porque la palabra hacía mella al demonio que podía tener. Personas que eran sanadas, y nos hacía la pregunta, ¿por qué hoy no vemos eso tanto? Y entre las respuestas habían un sinnúmero de respuestas, en las cuales me llamó una poderosamente la atención y al grupo, y decían, ¿no será que estamos rodeados de demasiadas comodidades y ya no requerimos la presencia de Dios? ¿No será que tenemos tantas cosas que nos hemos creído autosuficientes? Porque los misioneros cuentan allá en África, donde es un milagro comer, donde es un milagro vestir, donde es un milagro vivir, que ahí sí se producen milagros. ¿Será porque no tienen comodidades y eso le ha generado dependencia de Dios? ¿Será que este país, que nunca pasa nada, que no hay guerras, que no hay situaciones, que no hay ejército, estamos en tal grado de confort que hemos creído que ya no requerimos orar, que ya no requerimos tener relación con Dios, que lo que requerimos nosotros es venir un domingo a la iglesia, cumplimos y listo? ¿Será eso? Y esa es una confrontación que nos pusimos nosotros primeramente como líderes, como servidores. ¿Qué vamos a dar a la gente si nosotros no comemos primero? Dígame, ¿qué hago yo aquí si primero yo no me preparo para llevarle la palabra a usted? Nada. Palabrería sin vida. Dios quiere hacer cosas maravillosas en nosotros, pero tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar la decisión de decir, sí, soy creyente y voy a pedir a Dios que me transforme para reflejar la vida de Él en mí. El verdadero creyente no es aquel que va al trabajo, a la universidad, al colegio y dice que es cristiano. Es aquel que los compañeros mismos identifican que él es cristiano, porque su vida irradia el cristianismo. Y dicen, mira, usted es diferente, no le oigo malas palabras. Pero a veces yo me encuentro con personas, más de esto, más de lo otro y todo, y su lenguaje no refleja a Cristo. Y si no dice que es, no lo determinan como tal. Nos hemos permitido licencias porque creemos que la iglesia tiene que evolucionar, que la iglesia moderna tiene que ser diferente, que los tiempos ahora Dios tiene que adecuarse a esos tiempos y el comportamiento del cristiano tiene que ser adecuado a los tiempos. Y déjeme decirle que eso es falso. Déjeme decirle que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Dios no cambia. Uno es el que cambia. Un seguidor de Cristo, primer punto, refleja la santidad. ¿Pero qué es santidad? Santidad es algo que no nace de uno, nace de Dios. Es como un traje que le pongan a usted, porque usted no lo puede generar, y ese traje se lo pone Dios a usted por su vida relacional con Él. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ande mucho con Jesús y la gente va a saber con quién anda usted.
partidos de fútbol, comentábamos entre cristianos, que se calienta la cosa y cuando se calienta, sus palabras son iguales a las de alguien que no conoce a Dios. Pregunto yo, ¿esa persona tiene vida relacional con Dios? ¿O viene a la iglesia? Santidad no implica no pecar, porque si fuera así, yo soy el primero que no va al cielo. Santidad significa que el pecado no se enseñoree de su vida ni de la mía. Santidad significa que usted pecó porque las circunstancias lo tentaron, pero usted no planificó esa hora de pecar. Usted no se levantó al día siguiente, usted no se levantó el día anterior y dijo, y llamó, y usted es casado y llamó a otra y dijo, mi amor, mañana a las 2 paso por usted y nos vamos al motel. Un cristiano no puede planificar el pecado. No hay una planificación previa, sino que cuando el creyente cae es porque las circunstancias lo debilitaron y cedió, pero él no se levantó con la intención de pecar. Pero cuando ya hay una planificación del pecado, ya cuando hay una conducta pecaminosa, ya cuando hay un comportamiento que es todos los días, no es un día, es una señal alerta muy grande de que mi identidad está lejos de Dios. Vamos a la otra filmina, por favor. Dice, encuentro en Jesús para lograr rescatar esa identidad y tenerla firme, una dependencia absoluta de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 7, yo le voy a pedir por favor que lo busque. Siempre busquen porque puede ser, siempre asegúrense de lo que nosotros estamos hablando está en sus Biblias. Hebreos 5, 7. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Jesús, para venir a la tierra, se despojó de todos sus atributos divinos. Él era Dios, pero se hizo en semejanza de hombre. Dejó todos sus atributos divinos y vino a ser un hombre como usted, como yo. Un ser humano igual como usted y como yo. Y en ese estado en el cual Él deja sus atributos divinos, entiende que para cumplir su misión debía tener una absoluta dependencia del Padre. Y no empezaba su día si primeramente no ponía su obra misionera, todo lo que iba a hacer primeramente en las manos de aquel que le iba a dar la fuerza, que le iba a dar de su espíritu para poder cumplir esa misión. Encuentro en Jesús una vida de oración constante, perseverante, diaria, donde no se daba licencias de empezar un día siquiera sin haber hallado o encontrado, perfeccionado esa relación con su Padre Celestial. Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿De qué dice? De madrugada, de madrugada, de madrugada. Nosotros vemos y a veces nos oramos antes de dormir y nuestra oración es, Señor, perdóname por este pecado que caí. Perdóname, Señor, por esta situación que me pasó. Señor, ¿por qué me pasó esto? Pero fuiste tan valiente de levantarte sin orar. ¿Por qué me pasó este accidente de tránsito? Hasta en las cosas simples hay que decirle, Señor, toma el control del volante, aunque yo maneje todos los días y me crea experto. Jesús no empezaba su día sin orar. Se levantaba de madrugada a orar. Era lo primero cuando abría sus ojos, era orar. Porque entendía que su vida dependía no de lo que él hiciera, sino de lo que él recibía para poder hacerlo. Usted va a ser excelente en su trabajo, usted va a poder soportar la tentación en el tanto empiece su día con una relación con Dios. No hay otra salida.
Si nosotros limitamos nuestra vida a Dios a venir a la iglesia, ¿qué pasa los siguientes días? Venimos a la iglesia solamente a pedir perdón, a callar nuestras culpas, a liberar nuestra conciencia, pero nada más. ¿Qué pasó con el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Es una vida diaria. Usted no sabe si mañana va a vivir o va a morir. He oído estos comentarios que dicen: de por sí Jesús va a tardar todavía en venir. Pero ¿qué pasa si yo muero hoy? Ya no, Cristo no vino por mí. Queremos tener el control de todo y no tenemos el control de nada. ¿Quién tiene el control? Dios. Dios tiene el control de su vida. Salmo 63:1, David, cuando era perseguido para ser muerto por Saúl, cuando era perseguido por su hijo Absalón para ser asesinado también por su propio hijo, creó los salmos más hermosos, las oraciones más lindas que pueden salir en el corazón de un creyente. Y el Salmo 63:1 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Tal era la relación, la disciplina del salmista con su Dios, que ya no había un esfuerzo para orar, sino que ya había una necesidad en él por ir a orar. Ya él sentía tal necesidad que si no oraba se sentía vacío, hueco, seco. Eso es, y siempre trato de dar este ejemplo, eso es como las parejas de novios o los que somos casados cuando fuimos novios, que uno iba a marcar a la casa y el tiempo se le iba a uno así, porque uno está enamorado de esa persona. A mí me decía la suegra, decía a las 9 de la noche: Paola, ya. Yo decía: ay, su mamá sí es metida. Yo solo iba a marcar los domingos. Paola, ya. Y el tiempo se hacía así. Estamos en ese periodo de la conquista, en ese periodo que me tengo que ganar el cariño de la persona que amo. Y nos casamos, y ahora más bien dicen los matrimonios: se me hace eterno el día. Qué pereza, ya viene el trabajo. Qué pereza, ahora esa habladera. ¿Ah? ¿Qué pasó con ese noviazgo? ¿En qué momento se fracturó? ¿Será que nos dejamos de conversar? ¿Será que nos dejamos de decir te amo, te quiero, me gustas, te gusto? ¿Será que buscamos el matrimonio para llenar mis necesidades, pero no llenar las necesidades del otro? ¿Será eso? Usted verá parejas que dicen: no, nos vamos a divorciar porque esto no sirvió, porque el proyecto de vida de ella es totalmente opuesto al mío. ¿Y quién le dijo a usted que su pareja tiene que acoplarse a usted? Si usted la ama, usted se tiene que acoplar, y ella a usted, y viceversa. Porque ese es el milagro del amor. Ese es el milagro del matrimonio. Que usted va a luchar por llenar la necesidad de esa mujer y va a ser recíproco, la esposa en uno. Y ese amor mutuo es lo que fortalece la vida. ¿No le parece eso una relación, una analogía también con Dios? Empezamos con un fuerzón, pero después descuidamos todo. Y después decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué cada vez que viene la prueba no puedo superarla? ¿Por qué? Porque he dejado la relación con Él. Porque ya no es mi novio. Porque es el noviazgo para que usted conozca y ame. Usted no puede amar a nadie que no conoce. Si yo era novio de Paola y Paola veía que yo dejaba la ropa tirada en el baño, adivine qué iba a pasar cuando me iba a casar.
probablemente me bañe y esté la ropa tirada en el baño. Estaba dispuesta a casarse no dejo la ropa tirada, conste. Estaba dispuesta a casarse conmigo, pero tenía que conocerme a ver si iba a estar dispuesta a pesar de esos comportamientos míos. Después no podía decir, es que no sabía. Cuando yo fui a pedir la entrada a la casa de Pau, me cantaron La Vía Dolorosa, un tío de Paola, porque mi suegra en ese tiempo era muy estricta, ya gracias a Dios no tanto. Y yo llego y pido la entrada a Paola, aunque para serle honesto ya nos habíamos apretado y todo, ¿verdad, Pau? Pero había que hacer formal el asunto, ¿verdad? Y cuando llego a la casa de ella y le digo, doña Lilian, es que a mí me gusta su esposa y yo quiero tener una relación de su hija, y yo quiero tener una relación de noviazgo con ella. Y la respuesta no fue sí o no, sino que la respuesta es, Paola es esto y esto. ¿Está dispuesto? Yo no conocía a la señora, imagínese la impresión que uno tiene. Cuando decidimos casarnos, me llevó 4 años atrás, cuando pedí la entrada, y me dice, Robert, ¿se acuerda hace 4 años? Pues Paola es igual, esto y esto. Y si Paola se va de aquí, no tiene devolución, porque usted sabe bíblicamente lo que significa un matrimonio. Piénselo. Pero no digas, no se lo dije. A mí no venga a decirme nada. Claro, Paola tiene 1.000.000 de virtudes a la par de lo que ella me dijo. Y muchas de las cosas no eran así como ella decía, gracias a Dios. Y cuando venimos a Cristo es igual. Cristo nos llama a nosotros y nos dice, arrepiéntanse, bautícense, síganme, oren, ayunen, lean mi palabra, porque en ella está en la vida, ¿sí o no? Eso le dice a Dios. Eso le dice Dios a usted. Hay una decisión. No venga después y a decir, es que volví atrás porque es que la prédica de hoy fue muy fuerte, o porque el pastor no me saluda. Hasta eso queremos un pastor personal. Y se volvería loco, nadie puede hacer eso. Absolutamente nadie. Al mismo Dios creemos que Dios es nuestro Dios personal, que Dios tiene que cumplir mis caprichos, mis peticiones, si no me alejo. Y nuestra oración se centra en nosotros. ¿Y qué pasa con las necesidades del prójimo? El martes salí tarde del trabajo y llegué al final de la reunión de oración, y me gustó mucho oír a Marco orar por las otras iglesias de desamparados que no son vidas, para que Dios les apoye, les dé el respaldo financiero, la sana doctrina, todo, orando por las otras iglesias. Esa es una oración 100% escuchada por el Señor. Esa es una oración que está buscando llenar la necesidad de los demás. Colosenses 3:1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Pero nos hemos dedicado nuestra vida a echar raíces en la tierra y no en el cielo. Tuve la oportunidad de ir a un seminario donde le decía a los compañeros de discipulado, donde vino un gerente de una transnacional mexicana aquí a dar una charla, y él estuvo como 2 años viviendo en Costa Rica, y nosotros, con todo el perdón de los amigos centroamericanos, los ticos, hablamos muy despectivamente de los centroamericanos, especialmente de los nicaragüenses, y eso es de llamar la atención. Y él hacía una crítica a eso, que nos comemos a todo el mundo,
Dice, y yo voy a definir al costarricense en 3 frases. Y yo estaba a la expectativa de lo que iba a decir. Y dice, he definido al costarricense como las personas que compran lo que quieren con la plata que no tienen para jugar de lo que no son. Esa es la definición de alguien de afuera de un costarricense. Yo trabajo en un banco y cuando me llevan créditos al comité a aprobar, veo salarios de 3 millones y veo líquidos de 300,000 colones. Y me viene a la mente la frase célebre o las frases célebres de este mexicanito, ¿verdad? Y digo, toda la razón. Porque si no tengo lo que tiene el vecino, no soy nadie, no soy nada. Si usted tiene el S3 y salió el S4, ya el S3 suyo es un gajo. Si usted tiene un carro y ya salió el otro modelo y salió la línea, el carro suyo es un gajo. Esa es la mentalidad de nosotros los costarricenses. Buscamos nuestra identidad en cosas que nunca nos van a saciar, porque cuando usted tiene un teléfono, a los 3 meses ya tienen el otro. Saben que las compañías de teléfonos ya tienen el teléfono que va a salir en el 2020 y nos esclavizan y lo tienen retenido para hacer creer que el que usted tiene actualmente es lo último, pero cuando vaya saliendo ya no sirve. Y eso es mentira. Buscamos llenar nuestros vacíos en cosas que son pasajeras. ¿Es malo tenerlo? Absolutamente no, no es malo. Lo malo es creer que mi vida, esas cosas son un fin y no un medio. Nunca mi vacío va a ser llenado. Vamos al punto 3. Tener una identidad en Cristo significa tener una vida enfocada al bien de los demás. Mateo 9, 35 al 37, al 38, perdón, si me ayudan a buscarlo. Dice, Jesús recorría los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús andaba, visitaba a los pueblos y él no estaba pensando en él, sino que su alma se entristecía de ver la necesidad que había en la gente, de ver los problemas que estaban pasando, de ver las circunstancias que ellos creían que no tenían solución, y se compadecía de ellos. Y no era solo compadecerse, era actuar para beneficiarles. ¿Sabe cómo una iglesia enseña sana doctrina? Cuando esa iglesia busca beneficiar al ser humano, cuando esa iglesia busca beneficiar a los miembros que le visitan, cuando esa iglesia ve al ser humano. Hernán nos mandó un correo donde muchas iglesias ven al ser humano y muchos de nosotros como un medio y no como un fin. Si usted me sirve, lo tengo acá, si no ya te desecho. Cuando usted es gerente de una empresa, jefe o administrador de su hogar, usted no tiene que enfocar su vida en el logro que va a tener, sino en las relaciones que lo lleven a los logros. ¿Por qué? Porque si usted enfoca su vida a las relaciones buenas con sus compañeros, cuando usted no tenga logros, también van a estar ahí. Pero cuando usted enfoca que los logros son los que me van a llevar relaciones, cuando usted no tiene logros, nadie va a estar a su lado.
Dice, ¿por qué nadie me quiere? Mi hijo cuando tenía 1 año decía, a mí nadie me ama, nadie me peona. Eso decía pequeñito. A veces decimos, nadie me busca, pero usted a quién ha buscado en la iglesia. Aquí terminamos la iglesia y todo el mundo a su carro así. No conocemos ni siquiera cómo se llama el que está a la par. Demandemos, sí, pero demos primero. Y al ver la necesidad, Jesús veía como él se había despojado de sus atributos divinos, ¿verdad? Él no podía solo con todo. Y él pide que se haga una oración que hasta ahora tenemos que seguirla haciendo hasta que él venga, que dice, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Cada semana que venimos aquí a VAS hay un anuncio de requerimientos de servicio. Aquí hay aproximadamente 20 ministerios, pero no todos servimos en los ministerios. Ahora veo el anuncio de la pastoral infantil. Un niño es la persona más vulnerable de esta congregación. Es la persona con más requerimientos de ayuda porque está en etapa formativa. Y a veces menospreciamos un ministerio tan importante como ese, que son las personas que van a venir aquí a suplir las necesidades de los adultos que ya por edad o por enfermedad o por lo que sea ya no vamos a poderlo hacer de la misma forma. Es la renovación de la iglesia, es perpetuar la iglesia hasta que Cristo venga. No queremos compromiso, solo queremos recibir. La palabra de hoy, ¿por qué la recibimos nosotros? Para engordarnos de ella, no, es para compartirla. Es para que el día de mañana usted la pueda compartir con el que no tiene esperanza, con el necesitado. Y se dice, sí, si hay una esperanza, se llama Jesús. Punto 4. Una búsqueda de la unidad. Quien tiene una identidad con Cristo va a buscar la unidad, no la división. Juan 17:20, Jesús ora por todos los creyentes. Y primero él hace en el capítulo 17 una oración por los discípulos que estaban alrededor de él. Pero en Juan 17:20 él extiende esa oración no solo a los discípulos, sino a todos que van a creer en él en el futuro. Y dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo van a creer el mundo que Dios nos envió? Según esto, siendo uno. Siendo uno. Pero a veces los mismos creyentes somos los que mancillamos la unidad del Señor en la iglesia. Y vamos, mirá Funalita, lo que hizo la hermana de la iglesia. Mirá lo que hizo el otro. Y hacemos comidillas y los despedazamos, los despellejamos. ¿Dónde está la unidad? Y eso lo digo porque eso pasa y va a seguir pasando. ¿Dónde está la unidad ahí? Vamos a ver un video, si me lo pones por favor. Dura 1 minuto y quiero que me acompañe a verlo.
¿Cuántos estamos dispuestos a tener un código como ese? Acuerpar el compañero y poner nuestra vida por él. Probablemente ellos no sean creyentes, probablemente no conozcan a Cristo, pero tienen un código. Entonces ustedes vieron que es corneado uno de sus compañeros, inmediatamente ellos se ponen como una cama encima de él y se cubren, y el toro viene y los embiste y los levanta a todos en grupo. Cuanto más a nosotros, que Dios nos ha llamado a ser uno. Preocúpese por el que está a la par. No le diga Dios le bendiga y tiene una necesidad, si tiene, súplale. Si está enfermo y le dice que está enfermo, visítela a su casa y ore por él. Eso es código, eso es unidad, eso es unión. Lo demás, perdóneme, es paja que se lleva el viento. Dios hoy nos quiere mover a buscar nuevamente esa identidad en Él, a hacernos recapacitar que no hay el reino de los casi, que no hay un reino intermedio, que hay un reino de los pulseadores, el reino de los cielos, que fallan y se levantan, no se quedan en el suelo, que la pulsean, que la luchan, que entiende que Dios es la única forma que los va a hacer cambiar, que no se dan licencias. Pregúntese. Y termino con esto. Compartía con los hombres. Pedro, de todos los discípulos, fue el primero en ser llamado por Jesús. Dejó las redes inmediatamente y no puso resistencia al llamado. Era un ser con entrega a Jesús, pero muy exageradamente emocional. Pedro decide seguir a Jesús y es el primero. Y Jesús, viendo eso, le empieza a dar ciertas pruebas de fe. Primero ve a Jesús caminar en las aguas y Pedro es el único de los discípulos que se anima a querer caminar. Y da unos pasos, viene un fuerte viento y él duda y empieza a hundirse. Y llama a Jesús, sálvame, y Jesús lo salva. Una persona emocional, creía en Jesús que sí lo podía salvar, pero no creía que lo podía hacer caminar sobre las aguas. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios solo para que nos salve, apague incendios, pero no avanzamos más porque creemos que Dios es hasta ahí? Entonces ahí, a 3 kilómetros de aquí, se está haciendo un edificio que no hay recursos para ese edificio. Eso es caminar sobre las aguas. Eso es caminar sobre las aguas. Viene Pedro, viene Jesús y dice, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro levanta la mano, siempre el primero, dice, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E inmediatamente Jesús le dice, no te lo ha revelado nadie, mi Padre te lo ha revelado. Y muy inmediatamente llega Jesús y les cuenta todo lo que él tiene que ir a padecer. Y Pedro agarra aparte a Jesús y dice que lo reprende, lo regaña y le dice, no, jamás, usted no va a hacer eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pasó de estar altísimo con el Señor a que se le cayeran todas las medallas, porque cree que es el Hijo del Dios viviente, pero le dice que no cumpla la misión. 2. Tercer caso, antes de morir, antes de ser entregado Jesús, Pedro le dice, Jesús, mi vida pondré por ti, mi alma pondré por ti. Una persona 100% emocional, mi alma pondré por ti. ¿Y qué pasó? No había cantado el gallo cuando lo negó 3 veces. ¿Dónde quedó mi alma pondré por ti? ¿Dónde quedó?
Él había caminado con Jesús, ya la gente sabía que él caminaba como Jesús, hablaba como Jesús, andaba como Jesús, y fue identificado. Y Jesús ve a Pedro, una mirada de amor, una mirada como diciendo: Pedro, tu vida pondrías por mí. Pues déjame decirte que yo sí voy a poner la mía por ti. Y Pedro llora amargamente. Cuando Jesús resucita, se le aparece un hombre, muchos lo identifican como un ángel a las mujeres que van al sepulcro, y les dice: díganle a los discípulos y a Pedro. Pedro se había apartado, había vuelto a las redes, pero para Jesús Pedro todavía era discípulo. Hoy tal vez alguno de ustedes ha creído que tienen conductas que no agradan a Dios y creen que ya Dios los desechó, y no es así. No hay nadie más interesado en usted que Dios. Yo le voy a invitar que si hay una persona que se ha sentido así, que ha sentido que ha perdido su identidad en el Señor, que me acompañe en oración. Dios sabe quién es usted, no es necesario que usted levante su mano, pero hoy Dios quiere decirle que Él es el Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas y N oportunidades. Dios hoy nos llama al arrepentimiento y nos llama a decir que nos volvamos a Él. Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor. Padre, oro por todos los que en algún momento han estado caminando entre dos aguas y no se han decidido, Señor. Oro por aquellos, Señor, en los cuales han creído vivir una vida en Cristo, Señor, pero no han querido compromiso por temor. Padre, oro por aquellos que se han apartado de ti, Señor, y han creído que ya no hay esperanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, clamo a ti, Señor, para que tú puedas restaurar estas vidas, Señor, para que ellos entiendan que son piedras preciosas en tus manos, para que ellos entiendan que hoy 20 de octubre es el día que usted tenía previsto para esperar por ellos, Señor, y que nunca has desmayado en la esperanza de que se vuelvan a ti. Señor, bendíceles, guárdales, y te pedimos, Señor, que nos des el carácter para asumir la identidad como hijos tuyos, que nunca nos avergoncemos de ti, que nunca te neguemos, que te compartamos con los demás, Señor. Padre, ayúdanos cada día, que no seamos tan astutos, tan valientes de empezar un día sin buscar tu rostro, Señor. Padre, hoy queremos volvernos a ti. Hoy queremos volver nuestra vida a ti. Hoy queremos postrarnos a tus pies y decirte, Señor, sin ti nada somos. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. No somos autosuficientes, te necesitamos, Señor. Dios, si hay personas aquí que han creído que sus enfermedades no pueden ser sanadas, que han tenido un cáncer, cualquier enfermedad, Padre, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, aquel Dios que ha sanado por toda la eternidad, por toda la existencia del ser humano, ahora mismo también puede sanar en el nombre de Jesús. Personas tal vez que dicen, oro y Dios no me responde, y tal vez la respuesta es no, todavía no es. Padre, dale la esperanza de que tú tienes algo mejor para ellos preparado, Señor. No permitas que la incertidumbre se apodere de sus vidas. Señor, nos vamos de este lugar, Señor, pero te pedimos, Señor, que tu amor, tu refugio, tu misericordia siempre nos acompañen todos los días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.